Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar presentes aquí el día de hoy. Vamos a cerrar el último webinar del año con la marca Sista. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por haber estado presente alrededor de todas las capacitaciones de este año. Esperemos que disfruten mucho de esta última sesión. Igualmente, ojalá nos veamos el siguiente año en próximas sesiones. Y pues bueno, vamos a comenzar. Ya se encuentra aquí presente Sebastián Lemus, ingeniero de aplicaciones. Adelante, Sebas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Dianita. Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como bien dice Dianita, es el último webinar del año. Estamos muy contentos de todo lo que hemos logrado a lo largo de este 2025 y como bien decía, esperamos contar con ustedes en las siguientes pues ediciones de estos eventos, ¿no? Ahora, para avanzar un poquito con el tema del día de hoy, me gustaría nada más comunicarles que, pues por ser la última sesión, hay que darle un poquito más de espacio también a las preguntas y respuestas. Entonces, si tienen alguna duda de algún otro producto del portafolio o algo que tal vez en algún webinar que por X o Y razón no pudieron asistir, pues igual con gusto al final de la sesión vamos a estar resolviendo esas preguntas. Entonces, bueno, ya para iniciar, vamos con pues el contenido de la sesión del día de hoy, que como bien saben es prácticamente presentarles las nuevas fórmulas de las espumas expansivas de poliuretano de Sista, con las cuales vamos a tener pues bastante innovación por todo lo que viene formulado en cada una de ellas y sobre todo manteniendo un desempeño profesional como sabemos que es lo que está inmerso en la marca Sista. Ahora, como bien saben, pues el contenido de la sesión siempre va a ser una breve introducción para que sepamos un poquito de qué va a tratar el tema. Vamos a ver posteriormente, pues cuál es la diferencia entre una espuma expansiva y un sellador, si no hay diferencias, cuándo ocupar uno, cuándo no, qué aplicaciones son las recomendadas para que la espuma tenga el máximo desempeño. Posteriormente vamos a ver el portafolio de soluciones que ofrecemos, vamos a ver sus ventajas y beneficios, vamos a hacerles llegar unas recomendaciones para que también ustedes vean qué es lo que puede ocurrir si no pues respetamos tal vez tiempos de secado, si las condiciones de aplicación no son las adecuadas, cómo repercute directamente sobre la espuma. Y como les decía, vamos a finalizar con una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, para iniciar, vamos con la introducción. En este caso me gustaría platicarles primero qué son las espumas expansivas de poliuretano. Pues bueno, las espumas de poliuretano son materiales de una manera muy sencilla que se expanden durante su proceso de rigidez, ¿no? De secado, de curado. Y estas se expanden mediante la reacción de un isocianato, que es un producto químico, con el poliuretano que liberan CO2, lo cual hace que la espuma se empiece a inflar como si fuera un pastelito y nos ayuda a rellenar grandes huecos, proporcionando propiedades muy importantes como lo puede ser de aislamiento térmico, de aislamiento acústico, también para amortiguación o aislamiento mecánico y sobre todo para el sellado de diferentes materiales o superficies. Ahora, comúnmente la espuma se utiliza en el tema de la construcción, reparación o incluso en la industria automotriz, pero también podemos realizar diferentes manualidades con la espuma. Por ejemplo, aquí en las imágenes tenemos cómo se utilizó la espuma para rellenar un marco de una puerta en el interior del hogar, tenemos para rellenar grandes oquedades e incluso algo que estuve revisando a lo largo del año es que la espuma puede ser utilizada en diferentes cosas, como puede ser la industria automotriz para el customizado de diferentes piezas. Esta imagen la encontré por ahí en YouTube, si quieren buscar el video se lo recomiendo mucho porque es un proceso bastante interesante de cómo utilizan la espuma de poliuretano, donde posteriormente ya que está completamente seca la lijan, le colocan una masilla y posteriormente colocan una parte de fibra de vidrio para poder darle un acabado pues completamente diferente al carro, mucho más deportivo. Entonces es algo que me pareció bastante interesante y que quería compartir con ustedes. Ahora, la importancia de la espuma toma bastante relevancia cuando hablamos de mantenimiento en el hogar, cuando llegan las lluvias, cuando llegan los fríos bastante fuertes o incluso cuando vivimos en zonas donde hay muchísima fauna que puede ingresar a nuestros hogares y que pueden ser peligrosas para nuestros seres queridos o para nosotros mismos. En este caso, las espumas nos van a ayudar a evitar filtraciones porque, pues a pesar de que tienen celdas donde se pueden ver o apreciar ciertos capilares o ciertos puntos, la espuma no absorbe nada de agua e impide el paso de la misma. Ahora, mejor el aislamiento acústico. Por las propiedades que presenta la espuma, podemos mantener el inmueble, ya sea mucho más fresco o mucho más cálido, dependiendo de la temporada, debido a que pues la espuma hasta cierto punto va absorbiendo las temperaturas extremas en su composición por estas celdas de las que estábamos hablando anteriormente.
Y además, como les decía, pues ayuda a evitar la proliferación de plagas. Ahora, pues es importante que al igual que con los selladores, sepamos cuáles son sus limitantes, qué características debe de cumplir la espuma de poliuretano para poder, pues sobre todo, tener una buena experiencia durante la durabilidad y sobre todo la resistencia que necesitemos en la espuma. Y para esto, ya que tocamos el tema de los selladores, es importante saber qué diferencias hay entre cada uno de ellos, porque si bien los dos nos pueden servir para sellar diferentes superficies o proteger el interior del inmueble, nos ofrecen características distintas. Por ejemplo, los selladores, como bien sabemos, son elementos completamente flexibles. Ayer veíamos antier en la sesión de los selladores de cista que se pueden estirar bastante sin que se fracturen o sin que se rompan. Ahora, nos sirven para juntas y grietas de pequeñas dimensiones y además nos ayudan a obtener sellados completamente herméticos. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún agente va a poder penetrar por pues el espacio donde tenemos el sellador aplicado. Ahora, en el caso de las espumas de poliuretano, tenemos espumas que regularmente son semirrígidas, no son completamente flexibles, por lo cual en movimientos muy bruscos, pues se pueden empezar a fracturar, se pueden romper, se pueden desgastar y van a empezar a perder propiedades de aislamiento o incluso de resistencia a la compresión. Por sus características que bien hablábamos hace un momento, que nos permiten rellenar grandes espacios, ya sean grandes huecos o espacios que necesiten colocarse algún relleno, pues la espuma es mucho mejor alternativa que un sellador porque en cuestión de rendimiento pues nos va a dar mucho más que el mismo, ¿no? Y además pues las propiedades de aislamiento térmico y acústico es lo que caracteriza principalmente a la espuma. Y para esto, pues quiero presentarles lo que tenemos del portafolio de espumas de poliuretano de Sista. Por ahí puede que ya las hayan visto, por ahí puede que no, pero hay que retomar lo que mencionábamos en la última sesión, que Sista es una marca que ofrece pues un portafolio de selladores y de espumas expansivas de poliuretano que pues son soluciones profesionales que aseguran los resultados y sobre todo la durabilidad o el tiempo de vida útil de nuestros productos. En este caso, volvemos a mencionar, todo esto está bajo la marca de Henkel, que es una empresa gigante a nivel mundial, que nos permite realizar diferentes tipos de desarrollos e innovaciones, como es el caso de estas espumas, para que ustedes tengan una mejor experiencia durante la aplicación con lo que ustedes ya ocupan la espuma convencionalmente. Ahora, en este caso ya hablamos un poquito de las características de cada producto, tanto del sellador como de la espuma. Pero ¿cuándo vamos a utilizar un sellador y cuándo es más conveniente utilizar la espuma? Ok, los selladores son más recomendados para juntas lineales. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un elemento que tiene una longitud bastante considerable, perdón, y un espacio, un espesor, pues pequeño relativamente. Puede ser de hasta 25 o 30 milímetros, pero ese es como el máximo que podemos utilizar con los selladores. Además, si requerimos un acabado estético, pues el sellador es el indicado porque como bien sabemos, una vez que tú aplicas y el sellador esté completamente fresco, lo puedes perfilar en el acabado que tú quieras y te va a dejar pues el acabado que tú necesites. Además, el sellador nos permite controlar mucho mejor la aplicación y la cantidad de producto que se aplica. ¿Por qué? Porque es un producto o es un material que como se aplica por pistola de calafateo, tú vas a controlar el nivel de material que vas a ocupar, así como pues la manejabilidad que tiene el sellador es muy diferente a lo que nos ofrece la espuma. Sin embargo, ¿cuándo vamos a utilizar una espuma de poliuretano? Cuando tengamos espacios o huecos muy grandes, pues la espuma de poliuretano va a ser nuestra mejor opción. Además, si requerimos sellar o rellenar algo que requiera cierto aislamiento térmico o y acústico, podemos hacer el uso de una espuma de poliuretano que va a ser mucho más efectivo que un sellador. Ahora, si requerimos fijar algún elemento como puertas, ventanas, tejas o incluso alguna lámina, también una espuma de poliuretano va a ser mucho más viable porque nos va a permitir rellenar cualquier espacio sin dejar cabos sueltos o sin dejar áreas sin contacto entre el producto y la lámina o el tejado, garantizando que estén correctamente adheridos. Y para esto podemos resumir todo esto en una regla muy sencilla y muy práctica. Si la junta es pequeña y requieres estética, vamos a utilizar un sellador. Pero si el hueco es bastante amplio y además necesita rellenar para que también le des un mayor soporte, en ese caso vamos a usar la espuma. Entonces, en la primera imagen tenemos esta tolerancia que existe entre nuestro zócalo y nuestro marco de la madera. Para eso, pues es mejor utilizar un sellador. En la imagen de la derecha tenemos un hueco en la parte superior del marco de la ventana porque es algún elemento que se acaba de instalar y por lo tanto
es más viable utilizar una espuma porque el sellador me costaría mucho más trabajo aplicarlo en este espacio, además de que gastaría mucho más material. Entonces, recordemos, siempre que requiramos hacer la aplicación o el sellado de huecos u oquedades bastante grandes, vamos a optar mejor por una espuma de poliuretano. ¿Qué otras aplicaciones están recomendadas para este tipo de productos? El principal y el que yo creo que todo mundo conoce, pues es la instalación de puertas y ventanas. Sin importar las dimensiones que tengamos entre el muro, la pared y el elemento como la puerta o la ventana, la espuma va a ser un elemento bastante útil, ya sea para la instalación, remodelación o incluso rellenar los espacios donde antes teníamos uno de estos elementos. La espuma se va a comportar bastante bien. Otra aplicación que siempre recomendamos es para huecos de grandes dimensiones sobre muros o paredes. Y aquí es muy importante mencionar que a pesar de que la espuma tiene cierta resistencia a la compresión, no hay que aplicarlo en elementos que sean completamente de carga estructural, como lo puede ser una columna o una trave. En este caso, pues si bien la espuma nos puede ayudar a resistir ciertos movimientos o soportar cierto peso, no es lo mismo que soporte el movimiento de un elemento al cual no tiene un peso adicional o la carga de la estructura que una columna o una trave, que es prácticamente la cimentación y la fuerza de por qué el edificio está completamente estable, ¿no? Entonces, aquí siempre hay que recomendar la espuma cuando sean elementos de carga no estructural para que garanticemos sobre todo pues la durabilidad del inmueble más que de la espuma y la seguridad de la gente que lo habita. Otra aplicación cuando necesitemos hacer aislamientos térmicos o acústicos. En este caso, nos puede ayudar a reducir la temperatura o el ruido, por ejemplo, en láminas metálicas, si aplicamos una película de espuma de poliuretano en las láminas, vamos a tener una reducción, por ejemplo, en temporada de lluvias, que la lámina es un elemento que hace bastante ruido con estos efectos, pero la espuma te ayuda a isonorizar, por decirlo de alguna forma, este tipo de situaciones. Otro caso, por ejemplo, si viviéramos en una zona muy cálida y tuviéramos, no sé, la necesidad de colocar alguna tabla o alguna, ¿cómo se llaman estas? Sí, películas de tabla roca. Podemos aplicarle una espuma de poliuretano entre la película y el muro para que también de esta forma disminuyamos la temperatura si es una zona muy cálida o si es una zona muy fría, podamos mantener la temperatura del inmueble. Y también podemos hacerlo para la instalación de cualquier elemento eléctrico o de aires acondicionados. En este caso, la espuma no es conductiva, por lo cual garantizamos que no vamos a tener ningún problema en este tipo de situaciones. Además, en el caso de los aires acondicionados, nos ayuda con la eficiencia térmica del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a haber prácticamente fugas y todo lo que necesitemos de energía para mantener la habitación a ciertos grados centígrados, sea 25, 26, 27 o temperaturas frías cuando hace mucho calor, pues sea que con el 100%, bueno, se aproxime mucho al 100% de productividad o de eficiencia, para que también el consumo energético no sea tanto. Y por último, pero no menos importante, la aplicación de sellado de techos y paredes. Aquí podemos ver diferentes situaciones, sellados de láminas, sellados de tejados, y es importante mencionar que hay ocasiones o hay gente que utiliza la espuma de poliuretano para poder fijar las tejas, ya que pues como tiene mucha compatibilidad la espuma con este tipo de materiales, se utiliza bastante para poder hacer toda la fijación de estos elementos en los diferentes tejados. Además, en este caso con la espuma en las láminas en muros de concreto, pues también evitamos alguna filtración de agua, de frío, de viento, lo cual puede perjudicar bastante bien. Y ya nada más para complementar, tenemos que también la espuma se puede utilizar para proteger contra el agua y la humedad, ya sea que tengas una tubería que da hacia el exterior o incluso una tubería que está en el interior de tu baño o de tu cocina y al momento de hacer la instalación dejaste un hueco bastante grande, pues la espuma te va a ayudar en el caso o en el supuesto donde por X o Y razón a la tubería se le hizo algún agrietamiento y empezó a filtrarse agua, pues la espuma también te va a ayudar a proteger el inmueble de que esa agua pase a generarte problemas superiores, ya que la espuma no absorbe el agua y además evita la formación de hongos. Entonces, con esto garantizamos que tu inmueble, tus paredes, tus acabados van a quedar completamente funcionales. Ahora, en cuanto al portafolio de soluciones, vamos a iniciar con la espuma que todo mundo ya conoce, Sista Espuma Aislante, que prácticamente es una espuma de poliuretano que se autoexpande y que además tiene una combinación de celdas
tanto cerradas como abiertas, para tener un balance bastante adecuado en cuanto a resistencia a la compresión. ¿Esto qué quiere decir? Que yo pueda tratar de aplastar la espuma o comprimirla, y la espuma, por esta combinación de celdas, me va a ayudar a soportar estos esfuerzos sobre la superficie donde coloquemos la espuma. Esto está relacionado directamente con la alta resistencia mecánica, perdón. En este caso se puede expandir hasta 3 veces su tamaño, y al rato vamos, bueno, más adelante vamos a ver las consideraciones para que podamos cumplir con estos criterios. Ahora, tenemos excelente adherencia sobre prácticamente cualquier material de construcción que ustedes ya conocen. Perdón, sea block, sea concreto, sea madera, sea ladrillo, tabique, sea superficies metálicas, tuberías de PVC, entre otros más. Sin problemas la espuma puede adherir correctamente. Una vez seca se puede cortar, se puede lijar y se puede pintar. Además, también resiste la humedad y la formación de hongos. Y en el caso de esta espuma en particular, tenemos 3 presentaciones. Tenemos la lata de 300 mililitros, una lata de 500 y una lata de 750. ¿Por qué? Porque sin importar el proyecto que tengan o el tamaño del área que tengan que rellenar, tenemos una medida para cada uno de esas aplicaciones. Y además, una característica de esta espuma es que está elaborada con materiales reciclados. Tanto la formulación para que la espuma tenga este tema de cuidado, o de que sea completamente sostenible y sustentable, y también la lata. La lata está hecha con pues unas latas reciclables, para que también tengamos un menor impacto ambiental hacia el usuario y hacia el medio ambiente. Ahora les voy a compartir un video, nada más por favor si me pueden ayudar a confirmarme que se escucha correctamente. No se escucha, Sebas. ¿No se escucha? No, no se escucha. A ver, permítanme tantito. Déjenme vuelvo a compartir. Aquí a este lado. Vamos a ver. Debería de escucharse ya. Entonces, vamos a ver. Transforma como sellas y aíslas con Sista Espuma Expansiva Universal. Esta espuma de poliuretano es perfecta para una variedad de aplicaciones, desde montar aires acondicionados hasta rellenar espacios durante remodelaciones. Su tecnología de expansión rápida asegura un sellado completo y efectivo, proporcionando aislamiento acústico, térmico y protección contra la humedad. Además, puede pintarse una vez curada, adaptándose a cualquier acabado de proyecto. Descubre su versatilidad. Hazlo al 100% con Sista. Ok, perfecto. Entonces, ya una vez que vimos prácticamente la espuma que todo mundo conoce, ahora quiero presentarles las nuevas espumas que traemos con diferentes formulaciones para aplicaciones en específico. Del lado izquierdo tenemos a Sista Espuma Antigrietas. Después, en la parte del medio, tenemos Asista Espuma Multiusos, y por último tenemos Asista Puertas y Ventanas. En este caso, estas espumas se caracterizan porque son fórmulas especializadas que nos van a permitir tener una mejor experiencia durante las diferentes aplicaciones. Y en este caso, pues cada una tiene una aplicación muy puntual, que vamos a ver más adelante sus características. Entonces, vamos a iniciar con Sista Espuma Multiusos. En este caso es una espuma de poliuretano de color blanca que tiene ingredientes purificados. ¿Esto qué quiere decir? Que al purificar los ingredientes obtenemos este color blanco. Además, está diseñada por el aplicador que tiene para aplicarse en juntas muy angostas, incluso en juntas o en espacios menores a 1 centímetro de espesor. Y esto hace que la extrusión de la espuma sea mucho más baja, pudiendo controlar toda la aplicación de la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, la gente que ya ha utilizado la espuma aislante, la espuma de color naranja, sabe que cuando empieza a extruir, la espuma empieza a salir con muchísima presión y sale muchísima cantidad. En este caso, con la espuma aislante, al tener una presión un poquito más baja en el empaque, podemos hacer una aplicación un poquito más estética, por decirlo de alguna forma, ya que la espuma no se va a ver esparcida por tanta superficie. Ahora, esto nos ayuda a que al tener una espuma que no tiene muchísima presión al momento de salir,
nos da una celda completamente cerrada. Y esto hace que su expansión también sea controlada. No vamos a tener muchísimo desperdicio al momento de cortar la espuma, como sí puede ser, por ejemplo, si aplicamos en demasía una espuma convencional, como lo es esta espuma aislante. Ahora, el hecho de que sea color blanca nos ofrece una mejor resistencia a los rayos UV que la espuma convencional. Sin embargo, pues seguimos manteniendo las propiedades de resistencia a la humedad y resistencia a los hongos, que esto también es bastante importante y como les decía o como vieron en el slide anterior, solamente tenemos presentación de 500 mililitros. Pero en su caso, pues sigue manteniendo la misma adherencia sobre prácticamente cualquier superficie. Ahora, quiero seguir con Cista Espuma Puertas y Ventanas. En este caso, esta es una espuma de poliuretano que también sigue manteniendo el color de la que ustedes ya conocen, amarillito, pero tiene un poquito más de flexibilidad. Además, esta espuma está diseñada para tener un gran rendimiento. Podemos tener rendimientos de hasta 34 litros con los 500 mililitros que nos ofrece la lata. Y en este caso tiene celdas mucho más pequeñas que nos ayudan a compensar todos los movimientos que se generen en los elementos que estén en contacto con nuestros marcos de puertas y ventanas, garantizando así pues las propiedades aislantes y sobre todo la durabilidad de los mismos para que no se desgasten. En este caso la aplicación también es un poquito mejor porque su boquilla es un poquito más alargada, está más es más delgada que la boquilla convencional y además es flexible. Esto nos va a permitir a nosotros poder manipular cómo queremos que se direccione la espuma. Les decía, nos ofrece un gran rendimiento y además es de secado extra rápido. Prácticamente en 45 minutos tú ya puedes cortar la parte superior de la espuma sin ningún problema. Además, también resiste la humedad y los hongos sin ningún inconveniente. En cuestión de adherencia, pues seguimos teniendo la misma versatilidad en cuestión de compatibilidad con los demás materiales. Y por último, tenemos Asista Espuma Antigrietas. En este caso, al igual que Cista Multiusos, es una espuma de color blanca que tiene ingredientes mucho más puros que la espuma convencional. Y en este caso, su característica principal es que la boquilla viene un poquito más corta y ancha para que cuando nosotros empecemos a extruir la espuma expande inmediatamente sin importar tanto las condiciones ambientales. Y más adelante vamos a tocar este tema en específico. Pero en este caso, la espuma expande tan rápido que incluso si llenamos menos de un tercio del espacio que queramos rellenar, la espuma va a ser capaz de rellenar el demás espacio sin ningún inconveniente. Y además, esta también al ser color blanco resiste bastante bien los rayos UV y además es mucho más flexible que la espuma convencional, sin dejar de tener pues esta resistencia a la compresión, esta resistencia a la humedad y a los hongos y también solamente tiene la presentación de 500 mililitros, pero sigue manteniendo la versatilidad en cuanto a la adhesión en diferentes materiales. Y para que quede claro completamente cuál es la diferencia entre cada una de las espumas, vamos a ver la siguiente tabla. Primero vamos a ver los colores. En el caso de la espuma aislante, dependiendo de la presentación, puede venir en un color gris verdáceo o un color amarillento. Multiusos vienen en color blanco, al igual que antigrietas, y puertas y ventanas solamente vienen en el color amarillo. Cuestión de adherencia, prácticamente todas siguen teniendo el mismo desempeño en cuestión de esta propiedad, pero si nos vamos a flexibilidad, solamente multiusos y antigrietas son las que podemos garantizar que son mucho más flexibles que la espuma convencional. Puertas y ventanas, si bien obtiene una flexibilidad un poquito mayor a lo que nos ofrece espuma aislante, pues sigue siendo menor en comparación con sus homólogos de multiusos y antigrietas. En cuestión de resistencia al agua, todas nos ofrecen un muy buen desempeño. En prácticamente ninguna espuma tenemos absorción de agua, lo cual garantiza también que no se formen hongos o que se forme algún problema adicional por el estancamiento de la misma. Resistencia UV, solamente multiusos y antigrietas, que más adelante vamos a ver que incluso después de 24 horas completamente expuestas al sol o a la intemperie, la espuma resiste bastante bien estas condiciones. En cuestión de rendimientos, la espuma aislante en la presentación de 500 mililitros, que es para poder equiparar pues el rendimiento en todas las presentaciones y que sea la misma, nos da un rendimiento de 20 litros. Para la espuma multiusos tenemos un rendimiento de 12 litros, para la espuma antigrietas igual tenemos 20 litros y para puertas y ventanas tenemos 34 litros, lo cual pues es bastante rendimiento para una presentación relativamente pequeña. Ahora, en cuestión del curado o el secado total,
Estas 24 horas son por los 20 litros del empaque. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que yo tengo una cubeta de pintura o de impermeabilizante. Yo aplico mi espuma, se rellena por completo esa cubeta y después de 24 horas yo voy a poder cortar la mitad de esa espuma y cada una de las superficies que esté alrededor de la cubeta va a estar completamente seca. Para multiusos son 16 horas para esos 12 litros, para antigrietas son 12 horas para esos 20 litros y para puertas y ventanas son 12 horas para esos 34 litros, lo cual también es bastante bueno por el volumen que nos ofrece. Ahora, ¿qué ventajas y beneficios tenemos con estas nuevas espumas? Y con la espuma anterior también, la que ya todos conocemos, ¿no? Porque no buscamos canibalizar la aplicación, simplemente buscamos darles alternativas para que sepan que existen alternativas mejores para la aplicación que ustedes tengan en mente. Entonces, en cuestión de ventajas y beneficios generales, tenemos un excelente desempeño debido a que la expansión es pues bastante buena, no se cuelga, lo cual también es muy importante porque en superficies bastante anchas, la espuma tiene la certeza de que se va a quedar completamente adherida sin que empiece a derramarse o colgarse sobre toda la superficie. Resisten a la humedad, no absorben agua. Además son de aplicación fácil y rápida, simplemente colocamos la cánula o la boquilla de aplicación, agitamos la lata y empezamos a extruir sin ningún problema. Ahora, en el caso de las fórmulas especializadas, cada una de ellas tiene un aplicador que mejora y que además controla la expansión dependiendo de qué es lo que yo quiero realizar. Son más flexibles, entonces eso también nos ayuda a garantizar que incluso si por X o Y razón hubiera alguna situación en la que se coloca un esfuerzo adicional sobre la espuma no se quiebre o no se fracture. En el caso de cista multiusos y cista antigrietas, pues tenemos la presentación en color blanca que nos da resistencia a los rayos UV. Y como pueden apreciar aquí en la imagen, además de eso, pues el celda es completamente cerrado, lo cual les da muchísimo más resistencia a la compresión. Y en el caso del gran rendimiento, pues vimos que tenemos 34 litros para las espumas. Ahora, quiero compartirles estos videos para que ustedes puedan apreciar cuál es la diferencia entre las espumas multiusos y antigrietas contra una espuma convencional. Entonces, en el video de la izquierda, ustedes pueden ver que cuando tratas de doblar una espuma aislante o una espuma de cualquier otra marca, la espuma se fractura por completo. Con cista espuma antigrietas o con cista multiusos, tenemos la ventaja de que la podemos torcer, la podemos doblar por completo y la espuma va a resistir completamente. Y en el caso de la resistencia a los rayos UV, pues aquí tenemos la imagen de los 3 pedazos de espuma que se tuvieron durante 3 días seguidos en contacto directo con el sol y pueden ver que la espuma convencional pues prácticamente pierde por completo propiedades porque entre más contacto tenga con los rayos UV es mucho más propensa a desquebrajarse o desmoronarse. Mientras que las espumas blancas pues prácticamente mantienen el mismo color y la misma consistencia sin ningún problema. Y para finalizar, vamos a ver las recomendaciones para que ustedes puedan obtener el máximo desempeño de las espumas. Entonces, primero viene la limpieza. Y en este caso hay que hacer pues la limpieza correctamente, ya sea con una brocha, con un cepillo, con lo que tengan a la mano, para que puedan pues quitar todo el exceso de polvo. Después en la aplicación, que aquí se me fue un poquito, hay que pues limpiar correctamente y posteriormente humedecer un poco con agua, ya sea con un atomizador o con algún aspersor, con lo que tengan. Después viene la colocación de la boquilla y la agitación de la lata, como vemos aquí. Y de esta forma podemos empezar a aplicar. Aplicamos siempre con la lata de cabeza. Y después de aproximadamente, en el caso de antigrietas, unos 5-8 minutos, la espuma ya expande bastante para poder garantizar que se rellenó por completo el espacio. Y de esta forma la aplicación se lleva a cabo de la manera correcta. Ahora, siempre hay que aplicar de abajo para arriba en espacios con mucha holgura. ¿Por qué? Porque si no la espuma se puede colgar si son dimensiones bastante anchas. Ahora, hay que agitar la lata por lo menos 20 veces o agitar vigorosamente entre 5 y 10 segundos. Y hay que humedecer antes, durante y después de cada cama de espuma cuando son espacios bastante grandes. ¿Por qué?
Porque si nosotros tuviéramos que rellenar espacios lo suficientemente grandes y la espuma no tiene la humedad necesaria para poder hacer su reacción y empezar a secar, lo que va a pasar es que si llegáramos a cortar esa espuma, tendríamos huecos así de grandes. ¿Por qué? Porque el poliuretano y los isocianatos no reaccionaron correctamente, generando estos espacios libres. Ahora, no hay que exponer la espuma permanentemente hacia la intemperie. ¿Por qué? Porque a pesar de que la espuma de color blanco nos da mucho más resistencia a los rayos UV, sigue siendo poliuretano y el poliuretano reacciona con los rayos ultravioleta. Entonces, esto va a hacer que la composición de la espuma vaya cambiando conforme más tiempo tengamos en contacto o expuesta directamente al sol. Y por último, la temperatura puede influir en la expansión de la espuma. Si yo tengo una temperatura completamente fría o bastante fresca, me va a permitir que la espuma se pueda expandir sin dejar espacios tan notables en su composición. Pero si yo tengo la aplicación en zonas o en superficies demasiado calientes, la espuma no va a poder expandirse correctamente porque lo que va a hacer el calor es que va a atrapar al poliuretano y al isocianato, dejando que la reacción no se lleve al cabo, con tanta eficiencia. Entonces, siempre recomendamos que traten de aplicar la espuma con la temperatura más baja posible y humedecer para que podamos obtener el máximo desempeño. Ahora, en este caso, por la parte teórica es prácticamente lo que queríamos compartirles y vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas para poder aterrizar cualquier situación que quieran profundizar más. Perfecto, muy bien. Tenemos aquí al señor Eduardo Blancas con su mano levantada. Vamos a habilitarle su micrófono para que pueda hacer la pregunta directamente. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos ¿Sí me días. escuchan? Sí. Hola, ingeniero, buenos días. Una pregunta sobre la espuma de poliuretano que se queda expuesta a la intemperie. Una vez ya recortada y bueno, hecho el proceso, ¿se puede pintar? Sí, de hecho, justamente en las recomendaciones no se quede expuesta a la intemperie, entonces hay que recubrirla ya sea con pintura, ya sea con algún mortero, con alguna lechada, pero esto va a garantizar que la espuma se pueda conservar por mucho más tiempo. Entonces, lo único que sí les digo es no la dejen expuesta a la intemperie, porque de hecho la gente que ha tenido oportunidad o la desgracia de dejarla expuesta al sol, no me van a dejar mentir, toma un tono incluso café cuando ya lleva muchísimo tiempo al sol y esto hace que se debilite. Entonces, recubierta con Se cualquier tuesta. tipo de acabado, base agua. Se tuesta. Es ¿Debe correcto. de ser pintada con algún base agua o algún solvente? No, justo con pintura base agua o en medida con algún cementicio, con algún mortero. ¿Por qué? Porque el solvente lo que va a hacer con la espuma es que la va a empezar a chupar, entonces no se recomienda aplicar pintura base solvente. Aunado a esto, si yo le coloco una pintura base agua, una vinílica, y después le cubro con algún impermeabilizante, ¿me va a asegurar una buena cobertura? Sí, de hecho en aplicaciones para las techumbres de lámina, lo que se hace regularmente cuando el espacio es muy grande entre las cumbreras o los ensambles, los empalmes de las láminas, se utiliza la espuma de poliuretano y posteriormente se utiliza un impermeabilizante acrílico. Eso funciona bastante bien. Ok, muchas gracias. No hay de qué. Muchas gracias, señor Eduardo. Perfecto, pues ya con su pregunta damos inicio a esta sección de preguntas y respuestas. Veo que el señor Adolfo Nava tiene también aquí una duda con su manita levantada. Entonces, adelante, ya tiene habilitado su micrófono, puede hacer la pregunta directamente. Sí, buenos días. Me queda más o menos claro como los funcionamientos normales. Mi pregunta es, como en casos extremos, por ejemplo, yo tenía la visión de aislar una tapa Ujú. de un vehículo, por ejemplo, es una camionetita Ichiban que el motor lo tiene dentro de la camioneta, pues, y que tiene un aislante entre la tapa y el motor.
Sí, O el sea, cofre. la tapa, sí, el cofre. Entonces, por ejemplo, ahí lleva una espuma, no es una espuma, es un aislante térmico y una capa de aluminio, pero pues son Ajá. vehículos viejitos. Entonces, ahí entra ruido a la cabina del motor si está esa pieza dañada y también hay un poco de calor, pero Ok. eh, la espuma iría en la parte de abajo, entonces tendría que soportar un poco de calor, un poco de movimiento y no sé, yo pensé ahorita que comentaban en la espuma blanca, pues en la de puertas y ventanas, pero no sé, me gustaría saber su opinión o qué sería recomendable ahí. Ok, mire, yo por ejemplo tengo la fortuna de tener un amigo que es mecánico y entonces hace muchísimas reparaciones de todo tipo y en algún punto hemos experimentado con diferentes productos de la marca. Lo que sí le puedo decir que hemos hecho con la espuma de poliuretano es precisamente en el cofre viene una película plástica y cuando empezábamos a tener ya fugas o que el aislante ya no funcionaba por completo, se rellenaba con la espuma de poliuretano, pero se agrega muy poca cantidad. ¿Por qué? Porque como expande demasiado, si no controlamos bien esta expansión, te puede ensuciar las partes del motor y es muy complicado quitarlas porque adhieren bastante fuerte. Entonces yo le diría que si la parte que usted quiere aislar o recubrir tenga como alguna parte plástica fija que haga como cierta presión sobre la espuma para que no expanda de más. Y la espuma funciona bastante bien, o sea, como no va a estar directamente en contacto con las superficies calientes, le puede resistir bien el aumento de temperatura que existe en el motor. Pero lo que sí es un hecho es que va a tener que estar haciendo como que ciertas reparaciones cada 7 meses, cada año, porque al final del día el calor va a hacer que la espuma se empiece a rigidizar mucho más rápido de lo que debería. Pero sí le puede funcionar. Gracias. No hay de qué. Gracias, señor Adolfo. Muy interesante. Muy bien, aquí también tenemos una duda de la señorita Carolina. Ya tiene habilitado su micrófono si gusta hacer la pregunta directamente o si no, también continuamos aquí con las preguntas del chat. Ajá. Sí, muchas gracias. Quería ver si podían explicar alguna forma para que no se tape la pipeta y se pueda utilizar varias veces, porque algunas personas me han comentado que han tenido ese problema de que se les tapa la pipeta y ya no pueden usar el bote. Ok. La recomendación principal en cuestión del uso de la espuma es que siempre se gaste en todo el producto. ¿Por qué? Porque si bien puede quedarte cantidad de material en la lata, la presión del sistema ya no va a ser la misma. Entonces corres el riesgo de que cuando la vuelvas a aplicar después de cierto tiempo, la espuma ni siquiera expanda la mitad de lo que debería de expandir. Ahora, si vas a ocupar la espuma al día siguiente, la recomendación sería, dejas que se seque por lo menos superficialmente tanto la boquilla como la cánula de aplicación y con un poquito de acetona o con algún solvente que sea lo más puro posible, limpias ambos elementos y con eso vas a permitir la salida de la espuma sin ningún problema. Pero ojo, si llegaras a aplicar la espuma en estas condiciones de que no es la primera vez que utilizas la lata y ya se utilizó anteriormente, prácticamente ya no tenemos como que esta garantía de uso porque ya no está con las condiciones para la que está recomendada en la aplicación. Nada más tengan ojo con eso, pero si lo almacenan en un lugar fresco y que no le dé directamente el sol o la temperatura es lo necesaria para mantener la espuma en las condiciones adecuadas, se va a poder aplicar, pero recuerden que no va a tener la misma expansión que una espuma completamente nueva. Oh, ya. Y esto sucede con otras marcas también, Con porque todas. em, se tiene que acabar el bote también con todas las otras marcas. Ujú. De hecho, bueno, hay marcas que dicen que son reutilizables o cosas como ese estilo, pero la verdad es que es como un argumento engañoso porque el sistema es un sistema presurizado. Entonces, en cuanto tú abres la lata, la presión del sistema se empieza a liberar por completo. De hecho, la gente que esté aquí, que sea aplicadora, no me van a dejar mentir. Aunque ya no estés aplicando la lata, sigue saliendo espuma por la boquilla, por lo mismo de que sigue liberando presión. Entonces, por eso es que no recomendamos que se reutilicen las latas que no se acabaron. Ok, ok. Bueno, una última pregunta, por favor.
Me han comentado que otras marcas tienen el triple de expansión. Dicen, es que esta espuma expande al triple. Ok. ¿Eso es verdad o todas las espumas expanden a la misma potencia? Mira, Gracias, ¿eh? pueden expandir hasta 3 veces su tamaño. En el caso de Sista espuma aislante, ese es como también un claim que nosotros ponemos. Pero en el caso de la espuma antigrietas y en el caso de la espuma puertas y ventanas, incluso pueden expandir un poquito más. Pero todo va a depender de que sigan las recomendaciones que les hacíamos. Por ejemplo, que humedezcan el área antes de la aplicación, que humedezcan entre cada cama o cada película donde se aplica la espuma y también que la temperatura no sea bastante calurosa para que también el poliuretano pueda expandir correctamente. Entonces, esta expansión de hasta 3 veces su tamaño es prácticamente en las condiciones que nosotros recomendamos, ¿no? Que son 25, 24 grados centígrados y con la humedad necesaria para que la espuma reaccione, pero aplica para todas las Mm. marcas. Ok, ok, gracias. La temperatura ambiente está comentando, porque por ejemplo yo estoy en una zona en donde se alcanzan temperaturas de 30 a 35 grados centígrados. Tendrían que hacerlo muy temprano o tal vez muy noche, que es cuando la temperatura ya está bajando o no es tan elevada como es la de la localidad, ¿no? Depende mucho. Por ejemplo, yo te hablo de la temperatura en Ciudad de México, que en invierno pues también tenemos temperaturas más bajas, pero por ejemplo en el norte yo sé que de repente llegan hasta los 45, 40 grados, o igual en las Ujú. costas alcanzan los 40, entonces esas condiciones también influyen en el desempeño de la espuma. Buena idea. Muchísimas gracias. No hay de qué. Muy bien, muchas gracias, Carolina y Sebas. Perfecto, pues vamos a continuar con las dudas que ya tenemos aquí dentro del chat. La primera es del señor Ajá. Miguel. Nos pregunta si ya están disponibles estas nuevas presentaciones ya en tiendas. Sí, de hecho, ahorita por lanzamiento están exclusivamente en las tiendas de Home Depot, entonces cualquier Home Depot que le quede cerca va a tener las espumas ya en su piso de venta. Perfecto, muy bien. Seguimos con una duda de Juan Arturo Banda. ¿Cómo se limpian los residuos que quedan cuando uno aplica? Pues como les decía hace un momento, si tú tienes ya la espuma en la boquilla o en la lata, con un poquito de acetona simplemente lo vacías y la pura acetona sin necesidad de hacer algo adicional va a chupar la espuma. Muy bien, continuamos con el señor Enrique. Para el uso de la espuma de uso general, ¿cuál es el espacio más grande que se puede rellenar? Ok, pues como mencionábamos hace un momento, la capacidad de expansión de la espuma te puede rellenar hasta 20 litros de volumen. ¿Cómo vamos a medir esto? Un ejemplo que pongo como tal vez muy bizarro es que una espuma de pintura o de impermeabilizante son prácticamente los 20 litros que la espuma te puede ayudar a rellenar sin ningún problema con 500 mililitros. Perfecto. Para instalaciones eléctricas en albercas, ¿Sista multiusos es la recomendable para aislar? Ok, aquí te puede funcionar cualquiera de las tres, pero yo entendería que por la aplicación que me estás pidiendo, no necesitas que la espuma expanda tanto, pues sobre todo porque para cortar y hacer todo el procedimiento después del secado va a ser más complejo. Entonces sí, yo diría que multiusos por las dimensiones de trabajo sería la más adecuada. Recordemos que es la que tiene la expansión más controlada, entonces no vas a tener o no vas a batallar tanto al hacer el trabajo posterior del secado. Correcto, muy bien. Seguimos con una duda de Reina Fabiola. ¿Todas las espumas se tienen que aplicar con la boquilla de cabeza o se podría aplicar parada? Sí, la recomendación es que al menos en Sista todas las espumas se tienen que aplicar con la lata invertida. Aunque si te tuvieran la necesidad de poder, de más bien hacerlo en otra dirección, lo pueden hacer tal vez acostado, porque ya de cabeza se puede volver complicado. Recordemos cómo funciona esto. No traigo mi celular a la mano, pero la lata viene con un propelente que está a presión desde la boquilla hasta el fondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú aplicas con la lata en el sentido normal, pues la boquilla prácticamente no va a surgir presión porque todo el vapor va a estar estancado hasta arriba. Por eso se recomienda que se gire de cabeza para que el vapor o los gases que trae el sistema de la lata queden estancados en la parte inferior del envase y esto haga que la espuma salga con mucha presión para que se expanda correctamente. Gracias, Sebas. Seguimos con un comentario de Angélica Gallegos. ¿Hay algún activador o reactivador para cuando solo se ocupa poca espuma y no se desperdicie el resto? Aquí es lo que les mencionaba hace un rato a Carolina, me parece que fue quien hizo la pregunta.
siempre traten de acabarse la lata, sobre todo para que no tengan problemas en la expansión después de un uso posterior. Porque, como les decía, la presión que tiene la lata pues se va saliendo del envase y esto hace que ya no tengamos el mismo rendimiento. Muy bien. Gerardo aquí comenta, a ver, los excesos, ¿con qué herramienta es recomendable recortarlo? Y una vez abierto el material, ¿cuánto tiempo de vida útil le queda? Bueno, esa también ya la contestamos. Ujú. Ujú. En el caso de cómo cortar, puede ser con un cúter, con una cegueta, con una navaja, con cualquier cosa que tengan a la mano para cortar, cualquiera va a funcionar. Y una recomendación también es que después de que corten, traten de lijar un poco para que la superficie quede lo más suave y lo más lisa posible. Gracias, Sebas. ¿Y cuál se puede ocupar para sellar un área con una instalación sanitaria? Ok, en este caso yo creo que sobre todo por la composición de la celda te recomendaría más antigrietas o incluso multiusos porque son completamente cerradas. De hecho, cuando tú cortas la espuma, como vimos ahí en las imágenes de las ventajas y beneficios, quedan como si fuera unicel. Entonces es más fácil darle un acabado a esas espumas, pero cualquiera te puede funcionar bien. Las cuatro fórmulas resisten el agua y resisten la formación de hongos. Entonces, la que tú necesites o la que te guste más, la puedes utilizar sin ningún problema. Gracias, Sebas. Ahora Beatriz nos pregunta, ¿la espuma aislante tiene un retardante al fuego? ¿De cuánto tiempo es y cómo funciona? Además, si las nuevas tecnologías también tienen este retardante. Ok, aquí hay que hablar de algo muy importante. La espuma como tal no tiene un retardante al fuego, lo que tiene sí es un inhibidor de flama. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando, cuando el fuego empieza a llegar a la espuma sí se prende, pero se empieza a consumir ahí mismo, no se propaga más. Eso es cuando el fuego no es tan agresivo, cuando es como un fuego medianamente pequeño, que sabemos que esto es como un poquito difícil de creer, pero cuando va iniciando no hay ningún problema. Pero si ya fuera por completo un incendio bastante agresivo, la espuma se va a prender porque al menos aquí en México son muy pocas las necesidades que necesitamos para este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque nuestros materiales y nuestros sistemas constructivos no son como en otros países, como en Estados Unidos o en Europa, que se ocupa demasiado madera. Entonces, si bien la espuma aislante te puede ayudar a que la flama se autoconsuma, puertas y ventanas tienen esta misma propiedad, pero antigrietas y multiusos, en cuanto entre el fuego en contacto con la espuma, se prenden por completo. Nada más hay que tener cuidado con eso. Perfecto. Gracias, Sebas. Vamos a continuar con una pregunta del señor Chacón. ¿Qué diferencia existe con espumas de otras marcas que no requieren poner de cabeza el producto en su aplicación? Ok, pues ahí nada más es el método de aplicación. En cuestión de desempeño, seguimos ofreciendo lo mismo, incluso me atrevería a decir que más. Por ahí la gente que siga en contacto con nosotros, el siguiente año vamos a poner a prueba uno de nuestros principales competidores para ver si resiste a una persona completamente parada sobre la espuma. Pero la única diferencia es la aplicación. En cuestión de eso, sí sigue ofreciendo mucho mejor comportamiento en cuestión de balance de celdas. Como ya vimos, ofrecemos fórmulas que resisten completamente la humedad y los rayos UV. Entonces, la aplicación es lo único que hay diferente con otras marcas. Perfecto. Ahora Nancy López nos pregunta, ¿la espuma se adhiere al unicel? ¿La espuma se adhiere al unicel? Esa es muy buena pregunta, es algo que no hemos evaluado, pero si quieres me lo llevo de tarea para poder compartirles la información. Regularmente, bueno, al menos yo no conozco alguna situación donde se aplique unicel para rellenar otro espacio, pero me lo llevo de tarea. Perfecto, muy bien. Ya anotamos aquí su solicitud, señorita Nancy, para darle seguimiento. Vamos a seguir con otra pregunta aquí del chat del señor Enrique. ¿A qué temperatura es lo más recomendable para aplicar? Ok, nosotros aplicamos regularmente a 25 grados centígrados y con un 55-60% de humedad. Pero si tú bajas de esa temperatura, no sé, de entre los 10 hasta los 25 grados, la espuma va a comportarse correctamente. Nada más que entre más fría sea la temperatura, mucho mejor expansión va a tener la espuma. Pero la recomendación es de entre 25 hasta 10 grados centígrados para que tengas el máximo desempeño. Gracias, Sebas. Perfecto. Ahora el señor Severiano quiere conocer tips o recomendaciones de seguridad al aplicar el producto. Ok, lo único que recomendamos en cuestión de seguridad es que utilicen el equipo de protección personal necesario.
guantes, gafas, si pueden cubrebocas, y si tienen la posibilidad utilicen traje Tyvek o en este caso pues cualquier bata o algún equipo que proteja su ropa. No porque la espuma les vaya a hacer algo a ustedes, sino porque es muy difícil de desprender tanto de la ropa como de la piel de las personas. Entonces, si bien lo pueden hacer con acetona o con algún solvente, pues también ya empezarían a afectar su piel porque se puede resecar, se puede irritar y lavarse es muy complicado. Al menos este año que estuvimos haciendo bastantes pruebas con la espuma y las nuevas fórmulas, me llegó a caer espuma en los brazos y en las manos y no les exagero, me tardé hasta una semana, semana y media en poder quitarme el residuo de la espuma. Entonces, con algún traje completo, Tyvek, guantes y gafas, están del otro lado. Gracias por la recomendación, Sebas. Ahora vamos a continuar con una pregunta del señor José Esquivel. Voy a interpretar aquí un poquito lo que nos quiere comentar. Igual nos puede complementar en el chat de ser necesario. Al estar curada ya la espuma, la aplicación de mortero o cualquier recubrimiento, su adherencia es total, no se desprende con el tiempo. Ok, no, pues prácticamente una vez que la espuma esté adherida a la superficie, es muy difícil que se desprenda, a menos que el elemento donde lo estén colocando esté húmedo o tenga algún problema de salitre, ahí sí puede haber un tema de compatibilidad, pero la espuma prácticamente adhiere por completo. De hecho, es prácticamente imposible que se desprenda si no hay interacción con el medio ambiente. Gracias, Evas. Continuamos con una pregunta del señor Jaime. ¿Hay diferencias de costos del multiusos versus los demás especializados? Sí, pero recuerdo que no es tanto. Ahorita en un momento le confirmo los precios, pero según yo andan rondando, perdón, entre los 245, 270 pesos. No debe de pasar de ahí. A ver, permítame tantito. Muy bien, vamos aquí a Eh, esperar la confirmación. De Sí, todas mire, formas, ujú, 200 pesos, que la más barata es antigrieta, 197 y 240 la multiusos. perfecto, muy bien. De todas formas, puede consultar los precios en la página de The En Home la Depot. página de Ya Home están Depot. disponibles ahí, pues ya están todas las categorías. Muy bien, ahora Carolina nos pregunta si hay que cambiar la espuma, ¿cómo se quita de la grieta? Ok, ahí lo que tendríamos que hacer, ya sea con una espátula, con algún cúter, ir retirando el exceso de la espuma. Posteriormente vamos a volver a aplicar, como les decía, acetona o algún solvente y con eso ya vamos a tener la facilidad de poder retirar la espuma. Pero si lo hacen solamente con herramientas mecánicas, yo les decía, una vez que la espuma se adhiere sobre la superficie, queda completamente inmersa en la misma. Entonces es muy difícil de retirar. Muy bien, ¿con qué grano de lija es recomendable lijarlo? Ok, pues con un 100, 120 es más que suficiente porque la espuma no es lo suficientemente rígida para que requieras algo más. Excelente, vamos a continuar con una pregunta del señor Asael Villanueva. ¿Cómo se puede aplicar la espuma en una grieta en un techo? Ya que cuando la pongo, la espuma con el área húmeda es más la que se cae de la que se queda en el hueco. Mm, ¿Me puedes repetir la pregunta, por fin, Dianita? Sí, Para claro. A entender un ver, poquito mejor. ¿cómo se puede aplicar la espuma en una grieta en un techo? Ya que cuando pongo la espuma con el área húmeda es más la que se cae que la que se queda en el hueco. Ok. Estoy entendiendo que me está hablando el señor Asael, creo que me dijiste, de que cuando coloca la espuma se empieza a desprender. Es lo que estoy comprendiendo en la pregunta. Entonces, lo que nosotros hacemos para que la espuma no se cuelgue, lo que les decía es humedecer un poco el área. Tampoco hay que mojar por completo porque si no hace que pues, la espuma se adhiera al agua y el agua se caiga con todo y la espuma, pero es humedecer ligeramente. El hecho de que ustedes humedezcan poquito la superficie hace que la espuma tenga como este puente de agarre, porque recordemos que el poliuretano reacciona con la humedad, entonces eso va a hacer que se quede completamente anclada. Ahora, estamos hablando de una grieta. Recordemos lo que decíamos hace un momento. Cuando tenemos grietas o fisuras muy pequeñas, no es recomendable utilizar una espuma, es más recomendable utilizar un sellador. Entonces nada más habría que ver las dimensiones de lo que queremos rellenar, en este caso de la grieta o de la fisura, para que podamos determinar si sí es la espuma el elemento adecuado o necesitamos un sellador.
Perfecto, muchas gracias, Sebas. De todas formas, señora Sael, si tiene alguna otra duda o quiere complementarlo, lo puede dejar aquí en el chat. Perfecto. Tenemos otra duda, es un poquito similar a la que habían preguntado antes, pero la voy a leer. De igual manera, las nuevas presentaciones de 500 mililitros, ¿también se debe usar toda la lata al realizar la aplicación o se puede usar por partes? Es lo mismo para todas. Recuerden que aquí el tema importante es que mantengamos la presión del sistema. Entonces, ya una vez que se hace la extrusión en el gatillo de la espuma, pues la presión se empieza a liberar. Por eso es recomendable que se utilice la lata al 100%. Muy bien, tenemos una última pregunta aquí en el chat, es del señor Carlos Cristóbal. Son varias preguntas, entonces las voy a ir comentando de poco a poco. Primero es, buenos días, yo tengo unas dudas de cómo sería el secado o instalación correcta en una cama de espuma. Y otra, me refiero a que si tengo que dejarla secar 24 horas. Ok. Mm, para la aplicación de la cama de espuma, estas presentaciones creo que no serían tan adecuadas para este caso en específico, porque en la cama de espuma usted tendría que dejar pues prácticamente un espesor pues a una medida en específico. Entonces, lo que pudiera hacer, que es algo que más o menos se me ocurre, es lo mismo que hablábamos del carro. Tal vez poner algún elemento que sea incompatible con la espuma, como lo puede ser una bolsa de polietileno. Y esto va a hacer que cuando usted haga su cama, esta película le permita determinar hasta qué espesor quiere llegar y cuando seque, simplemente se retire como si nada se hubiera quedado adherido a la cama, ¿no? Y en este caso, dependiendo también del espesor, no es necesario que deje secar las 24 horas. Por ejemplo, si tuviera que aplicar la cama en un espesor, no sé, de 4 o 5 pulgadas, en 6 horas es más que suficiente para que la espuma ya esté completamente seca. Y con eso va a ser más que suficiente. Ahora, creo que me dijiste que había más preguntas, no sé si nada más son esas dos. Sí, aquí hay más preguntas. Aquí vuelve a reafirmar acerca del tema de las latas, que bueno, mencionamos nuevamente que sí es necesario terminarse completamente el producto. Y aquí hay otra más. ¿Las latas vacías se tiran como residuos peligrosos o hay algún centro para irlas a dejar o dónde se pueden tirar de forma segura? Ok, en este caso, para el tema de las latas, sí. Recordemos que la recomendación es termínense todas las latas que ocupen. Ahora, en el supuesto en el que les llegara a quedar la mitad del empaque o que quedara mucho producto y no lo quisieran desperdiciar, la recomendación es utilícenlo al siguiente día. Pero nuevamente hago la observación, si ustedes usan una lata que ya no es el empaque original y nuevo, prácticamente pierde la garantía porque las condiciones ya no van a ser las mismas que una lata completamente nueva. Entonces tengan eso en mente porque la expansión ya no va a ser la misma, el rendimiento puede variar. Para la disposición de las latas, sí, prácticamente se tiran como sólidos impregnados o sólidos contaminados precisamente por el poliuretano que puede quedar en la lata. En cuestión de a dónde pueden acudir, creo que tendrían que ver con las localidades en donde se encuentran, porque pues al menos aquí en donde estamos nosotros en Henkel, lo que hacemos es llamamos a un proveedor, el proveedor viene por las latas o por los sólidos contaminados y pues con eso ya nos aseguramos de que van a disponer de ellos de la mejor forma. Pero yo les recomendaría que busquen en internet regularmente hay centros de acopio donde pueden llevar ustedes sólidos contaminados o materiales peligrosos. Muchísimas gracias, Evas. Esta fue la última pregunta aquí del chat. Ah, bueno, aquí está. Una disculpa que acaban de agregar uno más del señor Asael Villanueva. Más bien no es grieta, es un hueco como de unos 15 centímetros y como unos 7 centímetros de profundidad, pero es en el techo. Ok, está complementando la consulta anterior. Ok, no sé si podamos abrir el micrófono de Asael para preguntarle cómo está aplicando la espuma, porque creo que ya identifiqué cuál puede ser el problema. Perfecto, muy bien. Señor Asael, vamos aquí a permitirle su micrófono. Igual si nos puede confirmar si puede participar y si lo puede abrir. Buenos días. ¿Qué tal, Asael? ¿Cómo Buenos te días, va? maestro. Oye, una Pues pregunta. mire, ¿sí? Yo te voy a preguntar antes de que me respondas. ¿Qué tanta Ok. cantidad de espuma estás aplicando sobre la grieta? ¿Estás llenando por completo? Sí, o sea, yo agito Ok, la lata, la aplico en el techo, pero se empieza a colgar, o sea, no se adhiere mucho la cantidad. ok. Entonces, mira, ya sé por qué se está colgando.
Justamente recordemos que la espuma expansiva pues se expande, valga la redundancia. Entonces no tienes que llenar por completo el área. De hecho, en las imágenes de la aplicación se ve que rellené como la mitad del hueco que tenía que rellenar. Entonces, la recomendación para que no se te cuelgue, en este caso en específico del techo, es que no rellenes toda la hueca o todo el hueco, toda la fisura. Rellena la mitad, si quieres por mucho, y la misma espuma se va a expandir hasta que rellene el espacio que quieres rellenar, porque por eso se te está colgando, porque estás agregando material de más. Ah, ok. Pues yo como yo pensé, dije, se tiene que terminar la lata, dije, pues ya el exceso nomás lo corto, dije, pero... Sí, no, no. rellena la mitad o menos de la mitad de la grieta que tengas el hueco y la misma espuma se va a expandir para rellenar todo lo que le falte. Ah, ok, muchísimas gracias. No hay de qué hacer él. Ok. Muchas ¿Alguna otra gracias. pregunta? De momento, esta fue la última pregunta de aquí del chat. De todas formas, les recordamos, antes de finalizar, si alguien más tiene alguna duda, que aprovechen este momento para poder resolverla, o si no, también recuerden que podemos habilitarles su micrófono. Ok. Entonces, igual si tienen dudas de algún otro producto, sin problemas podemos revisarlo en este espacio. Recuerden, aprovechen que es la última sesión del año y estamos dando esta atención personalizada. Muy bien. De todas formas, recuerden que tienen nuestros correos en caso de tener alguna consulta adicional o si, no sé, por la tarde se les llega a surgir algún problema y tengan alguna duda, pueden hacérnoslo saber por correo y les estaremos dando seguimiento a sus dudas. Muy bien, Perfecto. bueno, aquí ya tenemos una nueva en el chat del señor Miguel. ¿A partir de qué minuto comienza a expandir? Ok, pues prácticamente la expansión empieza en el momento en el que la aplicas. Lo que sí el tiempo que puede variar es la expansión total. Por ejemplo, yo les mencionaba que espuma aislante, espuma puertas y ventanas y multiusos son como más lenta la expansión. Con antigrietas, en cuanto tú lo aplicas, eso empieza a expandir inmediatamente. Las otras se toman entre 35 y 40 minutos para que expandan por completo, pero es como un proceso lineal, por así decirlo, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, se va expandiendo. Y con antigrietas no, con antigrietas, en cuanto la aplicas, se hace todo el merengue de la espuma. Muy bien, aquí tenemos otra duda de la señorita Nancy López. ¿Se Ujú. puede ir rellenando poco a poco entre capas? Ok, ahí pudieran, dependiendo de la profundidad del hueco que quieran rellenar, puede ser todo de corrido o pueden ir rellenando por capas. ¿Cuál es mi recomendación? Por ejemplo, si el hueco sobrepasa o la profundidad es de más de 30 a 35 centímetros, háganlo en dos tramos. Apliquen primero una cama, rocíen un poco de agua, espérense unos 5 o 7 minutos y apliquen una cama adicional. ¿Qué es lo que va o cuál es la función de esa agua que estamos rociando entre cada capa? Que como tenemos un elemento bastante profundo y bastante espuma por la cual no tendríamos las condiciones necesarias para que expandan, esa agua adicional que estamos rociando va a hacer que el poliuretano pueda empezar su reacción y empiece a expandir correctamente. Pero recuerden, nada más cuando sobrepasen los 35-40 centímetros de profundidad. Muy bien. Era la última pregunta del chat de la señorita Nancy López. Ok, entonces, si no hay más preguntas, si ya todo quedó claro, nos vemos el siguiente año. Que estén muy bien. Les agradezco nuevamente por la atención, el interés de seguir estando con nosotros en estos webinars y pues que tengan unas felices fiestas navideñas, que se la pasen súper bien en compañía de sus seres queridos, de su familia. Yo les mando un muy fuerte abrazo a todos aquí a la distancia y cuídenseme mucho. Muchas gracias, Evas. Muchísimas gracias por esta capacitación. Bueno, ahorita vemos que tenemos algunas manitas Ah, ya levantaron la mano, sí, a ver qué está levantadas. pasando. Ya tienen habilitado el micrófono. Adelante si gustan compartirnos algo. Por aquí el señor Eduardo Blancas ya Bueno, tiene el bueno, micrófono. Ah, sí. hola, ingeniero Lemus. Bueno, pues muchas gracias, felicidades, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Yo tenía ayer antier, una propuesta Ujú. que nos elaborara un pequeño catálogo con todo lo que tenemos de todos los cursos, porque Ok.
son muchas cosas desde resistoles, desde pegamentos, bueno, todo lo que hemos visto. Y a veces es bueno tener un catálogo porque lo abre uno a la mano, lo tiene uno y dice, no, esto es lo que necesito. Sí, nos ha mandado las fichas técnicas, pero a veces no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Okay. Digo, sería además un buen regalo una carpetita, tener todo bien ahí. Digo, en algunos casos otras empresas así nos han mandado y disponemos inmediatamente de lo que necesitamos. Ok. Es una Pues propuesta, mira, ¿verdad? Pero yo me llevo de tarea eso. Por lo mientras yo les puedo compartir el catálogo digital de los productos, que también es prácticamente un resumen de cada IDH que manejamos dentro de Resistol. Y con eso también ustedes pueden ir consultando. Y ya para el siguiente año vamos trabajando lo del manual, que tal vez venga un poquito más técnico, con más especificaciones, pero eso nos lo llevamos de tarea. Muchísimas gracias por el comentario, Eduardo. Gracias, señor ok, Eduardo. muchas gracias. Perfecto. También entonces les compartimos el catálogo y también para que sepan que todos estos webinars se suben al canal de YouTube de Help. Entonces también les podemos pasar el video o igual siempre se les manda un videito. Ahí pueden entrar a nuestro canal y pueden ver que ya están ahí arriba todos los videos que hemos subido de los webinars de este año. Entonces también les puede servir mucho si gustan volver a vivir el contenido y toda esta parte de sección de preguntas y respuestas también está disponible. Perfecto. Pues bueno, ahora sí creo que ya no hay más adicional. Nuevamente que tengan unas excelentes fiestas decembrinas con sus seres queridos, un excelente año nuevo y nos vemos por aquí. Muchísimo éxito, muchísima salud y muchísimo amor a todos los presentes. Nos vemos pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias, Evas. Nos vemos. Bye bye.